hermanos, hoy queremos celebrar oficialmente la bienvenida de miembros por la celebración de membresía de esta iglesia Solideo Gloria. Ahora muchos tal vez no van a saber todos los detalles de nuestra historia y por eso pensé que sería bueno recordar un poco, refrescar un poco la memoria de cómo llegó a formarse esta iglesia. Voy a tratar de no ponerme emocional porque esto sí me afecta bastante, pero muchos en nuestra sociedad se alarman por nosotros y creen que somos un pequeño grupo de jóvenes rebeldes que quieren destruir todo que está en su camino. Pero no es así, déjenme aclararles que esta iglesia no fue planificada por hombres. Esta iglesia en realidad empezó a formarse a partir de un grupo de amigos que hace unos 10 años empezaron a estudiar las Escrituras de forma intensiva. Recuerdo perfectamente en aquella conversación con mi gran amigo y hermano Marcos Fer, que en una tarde estábamos sentados en el balcón de nuestro apartamento como estudiantes en Asunción y me hace una pregunta de la nada. Y me pregunta, ¿eres calvinista o eres arminiano? Le dije que no tengo idea de lo que estás hablando. Nunca escuché esos términos. Bueno, me dice, ¿qué crees tú? ¿Es Dios el que elige quién es salvo? ¿O es algo que el hombre decide por su propia cuenta sin la intervención de Dios? Y le dije, bueno, la Biblia dice que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Por lo tanto, es Dios quien escoge a quien Él quiere salvar. Ok, me dice. Entonces, ¿qué soy? Le pregunto. Bueno, entonces eres calvinista, me dice. Pero yo nunca había escuchado eso. Pero yo le dije, pero eso es lo que todos los cristianos creen. Me dice, no. Aquí la mayoría no cree eso. Creen otra cosa. Yo no lo podía creer. Así que comencé a preguntar a mis amigos en la iglesia, en la reunión de jóvenes y a los pastores, ¿qué pensaban ellos acerca de esta pregunta? Y personalmente empecé a subrayar y a marcar en mi Biblia todos los versículos que hablan de la elección o de la predestinación para tenerlo a mano en las discusiones con mis amigos. Y tengo que reconocer que este tema causó muchas discusiones. Fuimos objeto de burla y nosotros también hemos causado muchas peleas innecesarias. Éramos muy inmaduros en nuestra forma de debatir de este tema, pero sí estábamos seguros de que queríamos descubrir la verdad revelada en su palabra. Incluso recuerdo las palabras del pastor en nuestra iglesia en aquel tiempo, parafraseando, dijo, somos una iglesia tan diversa que hasta tenemos a algunos calvinistas en nuestras filas. Esos tiempos fueron hermosos, pero también fueron desafiantes. Y pasaron los años y algunos amigos viajaron, pero sé que en uno de nuestros reencuentros entre amigos, recuerdo una oración de Carsten pidiendo a Dios por una iglesia bíblica sana en la que se predique todo el consejo de Dios. No recuerdo sus palabras exactas, pero era algo similar lo que Carsten oró en esa reunión de amigos. Tampoco recuerdo todos los detalles de esa reunión, pero sé que hace casi 4 años, Nathanael Neufeld y Julian Priest empezaron a reunirse semanalmente para estudiar la Biblia, versículo por versículo. Y en la segunda o tercera ocasión, yo ya me uní a ellos. Y unas semanas más tarde, ya estábamos con las que iban a ser nuestras futuras esposas. Luego se agregaron Gian, Carsten, Kevin y todos ustedes. No recuerdo cómo fue ese proceso, pero ustedes ya van a saber
cuando se unieron a este grupo. Inicialmente no éramos una iglesia porque cada uno era miembro en una iglesia diferente. Natanael y yo y mi esposa estuvimos evaluando a qué iglesia nos íbamos a trasladar. Pero tras decidirnos finalmente por una, esta nos denegó la membresía porque nuestras diferencias teológicas iban a causar problemas en la iglesia. El pastor de esta iglesia nos recomendó unirnos a una iglesia que tenga las mismas convicciones teológicas que nosotros. Y es un consejo que hoy reconocemos que fue un consejo muy sabio. Pero el problema era, y se lo dijimos a él, ¿qué hacemos? Porque aquí no hay iglesia que cree lo que nosotros creemos en estos puntos acerca de la salvación. Yo no recuerdo su respuesta, pero sé que en ese momento confiamos en que Dios estaba en control de la situación y que Él iba a dirigirnos en la dirección que Él quería. Tampoco puedo dejar de mencionar a nuestro querido Alex. En los últimos años, el misionero Alex Goulart nos fue discipulando a Nata y a mí para entregarnos el ministerio que oficialmente celebramos el 30 de julio del año 2023, o sea, el año pasado. En ese momento a Natanael y a mí se nos encargó oficialmente el liderazgo de esta iglesia, que ya se encontraba en proceso de formación por un buen tiempo. Y recuerdo que en esos días había una conferencia con Sugel Michelén en Asunción, donde él decía algo similar a esto: puede haber una iglesia sin liderazgo, pero no puede haber liderazgo sin miembros. Nosotros estábamos un poco incómodos por esta frase, porque en nuestro caso era al revés. Teníamos líderes, pero no teníamos miembros oficialmente reconocidos en la iglesia. Pero a medida que algunos de ustedes empezaban a salir de sus iglesias para unirse a la nuestra, finalmente ha llegado la hora para que celebremos oficialmente la membresía de todos los que forman parte de este cuerpo local de creyentes. Quiero recordarles y advertirles que no será un camino fácil el que nos espera. Recordando a Jesús cuando Él predicó de este tema en Juan 6, me di cuenta que Él también fue rechazado por este tema. Versículo 37 dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Versículo 44 dijo: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y más adelante, en el 65, dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Y fíjense lo que dice el texto después. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Es una doctrina difícil, pero hermosa. Estamos confiados de que Dios terminará la buena obra que ha iniciado en nosotros, en su iglesia. Y es nuestro gran deseo que como Iglesia Bíblica Solideo Gloria podamos predicar y vivir la palabra de Dios para su gloria. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por habernos guiado hasta este momento, en el que podemos celebrar oficialmente la membresía de aquellos que tú has agregado a esta iglesia. Pedimos que podamos ser una iglesia fiel a tu palabra, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Pedimos que esta iglesia sea una luz en este mundo de tinieblas y que podamos ser fieles en la predicación del Evangelio a los perdidos para tu gloria, Señor.